¿Qué tal, chicos? Bueno, esta semana empezamos ahora con un tema muy importante que es elementos del texto narrativo, ¿sí? Pero para ello un par de cosas puntuales para poder empezar. Primero, hay que saber qué es un texto narrativo y cuáles son sus elementos como esto corresponde al tema de hoy. Pero para ello un par de cosas que tenemos que tener algo previo para tocar el tema, ¿sí? A ver, mira, te pongo acá un pequeño texto que dice acá, mira, dice: cierto día, Diana encontró un gatito blanco en la calle y lo llevó a su casa. Su mamá no lo quería, entonces Diana planeó algo bonito para que su nueva mascota se aceptara en el hogar. Y luego de varios días... A ver, una pregunta para ti, tú que has leído este pequeño fragmento o lo hemos leído de manera conjunta. ¿Qué crees que puede haber hecho Diana para que su mamá acepte como mascota al gato? ¿Qué crees que puede haber pasado? Posibles ideas: una podría ser de que ella le deje una carta debajo de su casa, en la cual justo su mamá recibe la carta y en la carta diga que el gatito es un gatito extraviado de una familia y queremos en ese caso que usted lo cuide. Podría ser una opción de que su mamá acepte de que el gatito pueda vivir en casa. Otra posibilidad es que el gatito, como dice acá, el gatito se acerca a la puerta, rasque la puerta y justo la persona que sea la primera en abrir la puerta, sea la mamá, y lo vea y en ese caso justo que el gato haga como el gato de Shrek, con los ojos así, y ante ese tipo de mirada la mamá aceptaría que se quede en casa, ¿sí? Son N posibilidades. Tú dirás, pero esto tiene que ver con el tema. Tiene que ver mucho. Primero, un par de preguntas que queremos responder de manera conjunta. Primero, ¿qué tipo de texto has leído? Tú sabes que los textos, o no lo sabes, te comento, hay varias clases de textos. Hay textos narrativos, textos argumentativos, textos expositivos en general, ¿sí? El día de hoy nos corresponde trabajar lo que es el texto narrativo, pero como te comentaba, este texto tiene varias cualidades o características. Segundo interrogante, ¿existirá un gato que hable? En el mundo real eso no es posible, ¿ya? No es posible. O sea, yo no conozco ninguna persona que tenga la capacidad de poder, ojo, que el gato hable, no que el ser humano le entienda al gato, que es muy distinto, ¿sí? Pero que un gato hable, o que tenga un lenguaje como nosotros, obvio que eso no existe. Y tercero, ¿tú crees que puedas crear una historia con personajes fantásticos reales con esta historia? Sí. ¿Te das cuenta que esta historia se puede ampliar? Puede haber muchas posibilidades de cómo puede terminar, ¿sí? Es la verdad. Puede ocurrir de muchas maneras. Pero ¿sabes por qué te digo esto? ¿Sabes por qué te comento esto? Porque lo que acabo de mostrarte en este momento, en ese fragmento, y al final ya tú lo puedes completar según tu criterio, es lo que es la definición básica o sencilla de lo que es un texto narrativo. ¿Qué es? Es un relato real o imaginario como acá está presentado, donde hay personajes en un tiempo y espacio determinado. Primero, ¿quiénes crees para ti que son los personajes? Al inicio creo que el primer gráfico que tú puedes mostrar acá es el gato. Eso es, creo que el personaje principal, porque sin él no habría la historia. Segundo es la niña. Tercero la mamá, ¿sí o no? ¿En qué tiempo está? El tiempo no se define bien, puede ser ahora actual, pero lo que sí se puede entender es el lugar, donde en una calle lo encontró y lo está llevando donde a su casa, ¿sí? Te das cuenta que hay ciertos elementos necesarios. Y un aspecto más también de este fragmento para poder entender lo que es un texto narrativo, aparte del personaje, aparte del personaje, el lugar, el tiempo que está determinado, hay una historia, una trama. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es en sí? Que, claro, de que la niña piense de qué manera ella va a lograr hacer mediante una acción de que su madre acepte de que el gato se quede en su casa. Te das cuenta que la solución no está en la historia, no está en ese fragmento, y eso queda para el autor, y eso ya depende de cada uno, pero es un elemento importantísimo. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto va englobado con los elementos necesarios que hay en todo tipo de historia narrativa, ¿sí? Son 5 elementos, como acá te puedo apreciar. El primero es un narrador. Es decir, por ejemplo, tú sabes que en toda historia siempre hay una persona que comenta o que narra la historia. El que narra la historia o que te da como una presentación inicial de cómo va a empezar es el narrador, ¿sí?
Eso es un elemento básico en cualquier tipo de cuento. Por ejemplo, había una vez una niña que estaba caminando por la calle y encontró un gato que le gustó y quiso llevarlo a su casa. ¿Sí? Ahí, esa parte de la función del narrador. Otro elemento muy importante son los personajes, como te dije hace rato. Son los seres. ¿Por qué he puesto acá seres? ¿Por qué no he puesto solamente personas? Como puedes apreciar, los personajes pueden ser una persona, puede ser un animal o puede ser una cosa. Recuerda que en un texto narrativo no necesariamente tiene que ser un hecho, o sea, no tiene que ser algo que es real, puede ser algo de fantasía. Puede ser en ese caso que un elemento, un personaje de la historia sea un árbol, o un personaje de historia sea en ese caso un celular, un personaje de historia sea en ese caso el viento, como en el caso algo típico que te podría, para que sea mucho más evidente, eso serían las famosas fábulas de Esopo, que se basan en textos narrativos. Ahí personajes pueden ser un lobo, un coyote, puede ser un árbol, en general, ¿sí? No necesariamente un ser humano. Además, otro elemento importante es la acción narrativa, es decir, cuáles son los acontecimientos que ocurren que se dan en ese momento. ¿Cuál fue el acontecimiento en el caso del gato? ¿De qué dónde? Que apareció y cuál es en ese caso la problemática, cómo lograr de que el gato se quede en la casa de la pequeña. Esa era la problemática, ese fue el acontecimiento que marcó toda la historia. Otro detalle es el tiempo y lugar. Acá en lo que es canal, acá efectivamente en lo que es canal, te puedes dar cuenta que sí, acá ha habido un pequeño problema, pero en lo que es canal, esa parte de canal no es, disculpen por esa parte, pero lo que sí, como te comentaba, en la parte de elementos es también el tiempo y el lugar. Es decir, ¿en qué lugar se dio? En la calle. ¿En qué tiempo? Como dije hace un momento. Pero para que lo puedas visualizar más práctico, te voy a hacer una pequeña historia. Creo que muchos de ustedes habrán visto, habrán escuchado algún cuento. A ver, el cuento de, Caperucita Roja. Ese cuento pertenece a los textos narrativos. ¿Por qué? Porque hay un narrador quien empieza o quien narra la historia. ¿Por qué? Porque hay personajes quienes son Caperucita Roja, el lobo feroz, en ese caso el leñador, la abuelita, son personajes que más hay alguna acción narrativa, es decir, los acontecimientos. ¿Cuál es el acontecimiento? De que ella tiene que ir a la casa de su abuela a darle un producto, pero en ese lapso que ella avanza hasta el lugar de su casa de su abuela, ¿qué ocurre? Aparece el lobo, que lo que quiere hacer ese lobo, como todo lobo, o como todo villano quiere ser, hacerle una maldad a la pequeña y también a la abuela, ¿sí? ¿Y en qué tiempo, en qué lugar? El tiempo es en ese momento la historia que se narra la historia, y segundo lugar, ¿dónde está? En el bosque. Todos estos elementos que yo te he comentado son primordiales y básicos para poder decir que este es un texto narrativo, ¿sí? Pues es un aspecto que usualmente muchos no estamos familiarizados. ¿Por qué? Y más a tu edad, porque sé que a tu edad, tú que estás todavía en primaria, a muchos nos han contado, nos gustan las historias, y es parte de eso. Es parte de eso lo que nos muestra claramente cuáles son los elementos básicos que tú vas a poder ver. Entonces, ¿sí? Clarísimo. ¿Cuáles son los elementos entonces del texto narrativo? Un narrador, un personaje, una acción narrativa, el tiempo y el lugar. O contexto, ¿sí? Entonces, es sencillísimo, no es complicado. Igual, yo te dejo como, no una tarea, sino algo opcional. A ver, ¿quién de ustedes cómo desearían que termine la historia o el relato del gato y la pequeña? Eso queda para ti. Sin nada más que decir, no olvides que en esta semana haremos las clases en vivo y dudas que tengas me puedes preguntar o enviar por WhatsApp o también en las clases en vivo para poder preguntar. ¿Ya, chicos? Entonces quedamos así, un gusto y cuídense.